Muy buenas tardes. Agradecemos por favor a todos tomar asiento y ubicarnos para dar inicio oficial a esta primera jornada de Diálogos Uniandinos por Colombia. En nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos, les damos la más cordial bienvenida a esta primera jornada de Diálogos Uniandinos con Colombia, un espacio de pensamiento y debate de temas de actualidad de alto impacto. ¿Y qué otro tema podría tener mayor impacto en nuestro país que el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El 4 de septiembre del 2012, los colombianos nos enteramos a través de los medios de comunicación del anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos del comienzo formal de los diálogos entre el gobierno y las FARC. El 18 de octubre del mismo año, en Oslo, Noruega, se dio la instalación oficial de la mesa de negociación. Cerca de 40 ciclos de conversaciones, una pausa en la negociación para reflexionar, una suspensión, cambios en ambos equipos negociadores, varios anuncios de cese al fuego, altos y bajos, pasaron durante los cerca de 4 años que duró el proceso. Finalmente, el pasado 23 de junio se anunció en La Habana, Cuba, el acuerdo para el fin del conflicto armado y el 24 de agosto pasado se dio el cierre formal de las conversaciones de paz. El jefe del equipo negociador que fue protagonista de este hito en la historia de Colombia, el doctor Humberto de la Calle Lombana, nos hace el honor de ilustrar hoy sobre los alcances del mismo como un escenario pedagógico de comprensión de lo acordado y como nuestra manera de contribuir y dar herramientas a la comunidad uniandina para la formación de su propio criterio frente al acuerdo. Durante la jornada que iniciamos, contaremos con la siguiente agenda. Palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Jaime Santos Suárez, presidente nacional de Uniandinos. Palabras del señor rector de la universidad, doctor Pablo Navas Sanz de Santa María. Intervención del doctor Humberto de la Calle Lombana. Espacio para preguntas seleccionadas de los participantes. Antes de dar inicio formal, solicitamos amablemente a todos nuestros asistentes, por favor, colocar sus teléfonos celulares y dispositivos móviles en modo silencio. Estamos transmitiendo este evento vía streaming a través del canal de YouTube de Uniandinos. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que nos siguen precisamente a través de la transmisión, en especial a las regionales de la asociación que se encuentran reunidas en diferentes capitales y a nuestros uniandinos en el exterior. Sin más preámbulos y para dar inicio a la jornada, me permito invitar al ingeniero Jaime Santos Suárez para que dé las palabras de bienvenida. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Buenas noches, apreciados todas y todos. En nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos y en el mío propio, les doy la más calurosa bienvenida. Esta noche tenemos el honor y privilegio de tener la presencia del doctor Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de La Habana. Tenemos también al doctor Pablo Navas Sanz de Santa María, rector de la Universidad de los Andes. Presento un saludo cordial a los distinguidos invitados especiales que nos acompañan, a los expresidentes de la asociación, a los señores asambleístas, a los miembros de la Junta Directiva de Uniandinos y en general a la comunidad uniandina que nos ve, escucha y participa en las regiones del país y del exterior. Señoras y señores, hoy nos encontramos construyendo lo prometido, uniandinos como generadores de opinión. Para tal efecto, hoy lanzamos Diálogos Uniandinos con Colombia, un espacio de pensamiento, reflexión y debate sobre temas de actualidad de alto impacto que nos den identidad nacional y promuevan responsabilidad social uniandina en el mundo.
Iniciamos este ciclo con la jornada pedagógica sobre el acuerdo final de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y en una semana estaremos realizando en este mismo lugar y canal el segundo diálogo, correspondiente al debate de las diferentes posiciones sobre el acuerdo. Contaremos con la presencia de destacadas personalidades de la actualidad nacional. Están todos ustedes cordialmente invitados. Nuestro faro en este proceso se fundamenta en actuar más allá del deber, en pro del permanente beneficio, transparencia y engrandecimiento de Colombia en la condición humana, en las más sentidas necesidades de nuestra maltratada sociedad, en un ambiente de armonía, unidad y solidaridad, cimentado en la proclama de los fundadores de la Universidad de los Andes como espejo del espíritu de los egresados uniandinos. Nuestra asociación se está construyendo paralelamente con el desarrollo de nuestra alma mater, la Universidad de los Andes, la cual ha transitado de la etapa fundacional a una de reconocimiento y liderazgo basada en la excelencia, reconocida globalmente por la alta calidad de sus programas académicos y el buen desempeño de sus egresados. Esta consolidación significa que en adelante debemos introducir cambios en aspectos importantes como el hecho de que nuestro trabajo se construya con la visión de una nueva Colombia, que nuestra visión apunte a consolidar y a fortalecer los fundamentos de uniandinos hacia la excelencia, a posiciones críticas y éticas, a un ambiente interdisciplinario y flexible, al diálogo, al cambio innovador. Y a la tolerancia por las diversas ideas, creencias y valores de nuestros egresados. Independientemente de la decisión que tomemos los colombianos el próximo 2 de octubre, confiando en que tomaremos la mejor decisión para el bienestar de nuestra nación, hago una vehemente invitación para que entre todos logremos el país que todos soñamos y así evitar que se vuelva a repetir la historia. No quiero terminar esta intervención sin antes agradecer a nuestras familias, a todos ustedes por su presencia en esta su casa. Finalmente, en especial, mis afectuosos saludos a cada uno de los miembros de nuestro equipo de Diálogos Uniandinos por Colombia. Por ser de gran importancia histórica, el momento que estamos viviendo es una gran responsabilidad de nuestra institución y en general de la academia y la sociedad civil que representamos. La participación activa y reflexiva de nuestra comunidad en estos diálogos con nuestra nación, con el propósito de demostrar que cada día que vivamos podemos demostrar que vivir en una Colombia mejor es posible. Muchas gracias. Agradecimientos al ingeniero y damos la palabra al doctor Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes. Cada minuto que hable es un minuto menos del doctor Humberto, o sea que voy a ser lo más breve posible. Jaime, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes, los felicito. Doctor Humberto, muchas gracias, no solo por estar aquí hoy, sino por 4 años de un esfuerzo que muchos a veces pensamos que iba a ser imposible lograr. Así que más que como rector, como ciudadano, le doy las gracias muy efusivas. Soy de los que veo el futuro muy esperanzador y creo que después de oírlo a usted ahorita lo veremos aún más esperanzador. Muchas gracias, doctor Humberto. Muy bien. Para entrar en materia de la ilustración pedagógica del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tengo el honor de presentarles al doctor Humberto de la Calle Lombana. Él es jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los Diálogos de La Habana, doctor en Derecho con experiencia en políticas y asuntos públicos, Derecho Constitucional y Administrativo. Ha sido embajador de Colombia en la OEA entre el 2001 y el 2003, presidió las deliberaciones que condujeron a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Fue vicepresidente de Colombia entre el 96 y el 98 y se ha desempeñado como profesor universitario. Ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia
y embajador en España y el Reino Unido, ministro del Interior y registrador nacional del Estado Civil. En septiembre del 2002 fue designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos de La Habana. Bienvenido, doctor de la Calle. Bueno, gracias. 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 Hombre, no, pero les agradezco mucho. Bueno, pues mil gracias por esta recepción tan cálida. Un saludo al señor presidente de la asociación, al señor rector. Yo preferiré conversar desde aquí porque quisiera que esto fuera realmente una charla, una conversación sin mayores formalismos. Y en segundo lugar pido disculpas por la vestimenta, pero es que no he terminado de llegar a mi casa. Estamos moviéndolo realmente por todo el país y no he podido deshacer mi maleta. Muy agradado de estar aquí, me parece que este es un foro realmente privilegiado. El propósito de lo que yo tengo en mente es realmente un ejercicio pedagógico. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tratar de hacer las reflexiones que tengo en la mente, pero particularmente las que susciten las preguntas, las inquietudes o las críticas de ustedes. Pienso hacerlo, repito, de la manera más austera en términos de lenguaje. Voy a tratar de evitar al máximo los adjetivos. Yo no vengo aquí en son de propaganda, ni a magnificar el acuerdo. El acuerdo yo creo que es el mejor posible que podíamos lograr, pero entiendo que hay críticas e inquietudes que son totalmente válidas. Me referiré de la manera más fiel a lo que contiene el acuerdo y a la manera como nosotros lo vemos, pero siempre respetando posiciones adversas. Es un tema extraordinariamente complejo, luego nadie puede tener la pretensión de que ha hecho el acuerdo óptimo, el mejor posible. Yo creo que en función de las circunstancias es el mejor posible, pero no quiere decir que no esté exento de crítica y que no permita generar inquietudes que debemos resolver los colombianos. Por lo tanto, reitero, mi propósito aquí es ser lo más fiel posible al acuerdo y a las convicciones que uno expone en un foro privilegiado como este. Repito, sin perjuicio de las decisiones que cada colombiano tome. El 2 de octubre hay dos opciones. Yo no vengo a decir que hay que votar sí. Me parece que es igualmente válido si a algún colombiano le parece que no debemos dar ese paso. Pues justamente el propósito de la refrendación fue ese, permitir que finalmente decisiones que son bastante dramáticas en el plano jurídico y en el plano moral las tomen los colombianos y no sencillamente un grupo negociador en La Habana. Por eso no es retórica cuando decimos la paz no es del gobierno ni de las FARC ni del grupo negociador. Nosotros entendemos que culminamos una tarea pero realmente empieza otra. A mí me parece que ahora viene el mayor desafío, que es convertir esto en realidad, evitar frustraciones, cuidar el proceso. Hay una cierta estadística que muestra que en los 2 primeros años de algunos procesos hay un riesgo de involución, hay riesgos, es como una criatura que nace con cuidados intensivos y tenemos que preservar lo logrado. Siempre distinguimos conceptualmente entre el fin del conflicto, siguiendo una agenda pactada en la fase secreta, y la construcción de la paz, que es un proceso mucho más largo. Yo pensaría que por lo menos una década donde todos los colombianos tenemos que aportar, y cuando digo todos es realmente todos, no es solo un problema. Alguien me dijo, pero es que yo no tengo plata, ni siquiera declaro renta, luego a mí que me piden que participe, no. Solo el cambio de la mente, del disco duro, de la apertura del corazón, hay muchos temas que son netamente espirituales y que me parece que lo que exigen es, dijéramos, transformaciones en la sociedad colombiana. Luego, repito, vengo a explicar lo acordado, a atender sus inquietudes y preguntas. Creo que el 2 de octubre es un momento importante para Colombia. En Colombia todos decimos que es histórico porque somos tan
majestuosos en el uso del lenguaje, pero yo creo que este evento sí es realmente histórico. De alguna manera lo fue en el plebiscito del 57, porque pienso que marca un rumbo. Hay dos caminos en Colombia y es totalmente legítimo que los colombianos opten por el sí o por el no. Y sencillamente, si es el no, pues tendríamos que entender que este proceso ha terminado y habrá seguramente una discusión en la sociedad colombiana. Lo que sí me parece, dicho con gran respeto y sin ánimo de polemizar, lo que sí me parece que es una ilusión es la idea de que el triunfo del no conduce a una renegociación. Yo francamente creo que eso suena bonito, pero en la práctica me parece que es inviable, por muchas razones. Primero, bueno, entonces gana el no. Situémonos en el 3 de octubre, esa es la noticia, la registraduría dijo ganó el no. ¿Qué es renegociar? Bueno, primero, como el tango, se necesitan dos para negociar. Habrá que ver qué disposición tienen las FARC, cómo analizarán lo sucedido, eso se toma un tiempo. ¿Dónde? Vendrá una discusión sobre la agenda, y si de pronto no es en La Habana, se discutirá en qué sitio pueden reiniciarse las hipotéticas y supuestas conversaciones. Este es un ejercicio de ficción, lo que les estoy proponiendo es un ejercicio de ficción. Yo creo que va a ganar el sí, pero de todos modos atendamos esa invitación a votar no para renegociar. Lo segundo que pasa, lo que se ha dicho que hay que renegociar es cárcel para las FARC y no participación política, dijéramos, son los temas más irritantes. Yo tampoco me imagino, honestamente, después de estar 4 años allá viendo a esos señores a la cara, que esa hipotética nueva negociación comience con una cosa en la que los tipos levanten la mano y digan, bueno, yo ahora sí me voy para la cárcel, yo me ofrezco a dónde me van a llevar y además no quiero que haya participación política. Realmente a mí eso me parece bastante irrisorio. Pero entremos en temas concretísimos y me parece que indiscutibles. Por ejemplo, la misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene una duración de 6 meses, prorrogables por otros 6, está basada en la hipótesis de un acuerdo. Si el acuerdo no es refrendado, pues es obvio que la misión se tiene que devolver, entre otras cosas por los costos. Ya tenemos en Colombia 600 miembros que vienen a monitorear el cese del fuego. Una anécdota, la primera orden que se dio por parte de Naciones Unidas para poner a funcionar la misión fue la compra de 170 camionetas 4x4. Bueno, dijéramos, esta es una operación realmente de tamaño, de una dimensión mundial. Es quizás el ejercicio de verificación más complejo que haya asumido Naciones Unidas por las características del territorio. Luego, no va a permitir Naciones Unidas mantener una misión sin el sustento del acuerdo, que además es lo que dice expresamente la resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, muy bien, los señores se van. Nosotros, o alguien irá, repito, a Oslo, a La Habana, o a algún lado a seguir conversando como se supone. Insisto, esto es ficción. Pues el cese del fuego queda en vilo, porque el decreto de cese del fuego bilateral y definitivo se basaba en el monitoreo y la verificación. Lo que no quisimos fue repetir lo que en su momento, en los años 80, llamamos el cese de fuego estatua, que es que todo el mundo se queda quieto. Eso es impracticable en Colombia, no solo por las características del país, sino porque hay otras fuentes de violencia. Está el ELN, las famosas bandas criminales. Luego es imposible sin verificación sostener un cese del fuego. Lo que pasó bajo el gobierno de Belisario Betancur es que al otro día ya había una discusión sobre una hipotética violación del cese del fuego. Matan un policía en alguna población de Colombia y empieza una discusión sobre si hubo un incumplimiento o no. Luego es muy posible que ese cese, si no se rompe de inmediato, entre en una situación de fragilidad enorme. A mí me gustaría que, para hacer un análisis objetivo, miráramos lo que pasó en las 2 rupturas del cese unilateral de las FARC. Recordemos que las FARC decretaron 2 veces un cese unilateral. En el caso del mes de diciembre, cuando vino la muerte de los policías en Buenos Aires, Cauca, de un día para otro el volumen de la confrontación militar subió en un 400%, con un énfasis, yo creo que todos lo recuerdan, en destrucción de infraestructura, todo lo que pasó con los ríos en el sur de Colombia, el daño ecológico. No son amenazas, a uno le da pena esto, porque el presidente Santos dijo un día que habría guerra urbana, bueno, se le armó realmente un problema muy serio, pero no, son realidades, hombre. Nosotros no podemos olvidarnos de lo que ha pasado en 52 años en Colombia, la fragilidad de un cese de esas características. Resumo, yo sí quiero transmitir a ustedes con toda honestidad
que la hipótesis de decir no para terminar diciendo sí después de una refrendación, después de una nueva discusión, perdón, una renegociación, me parece que eso es impracticable. Si la decisión es no, pues quiere decir que no lo logramos, que nosotros nos sentimos como, a propósito de este foro, como unos estudiantes que hemos hecho un posgrado de 4 años en La Habana sobre solución de conflictos y queremos presentar ahora nuestra tesis de grado para que nos califiquen ustedes. Por eso yo digo, uno no es el que puede decir que qué maravilla de acuerdo, pues que sería un acto realmente de narcisismo intolerable, ¿no? Hicimos un trabajo, logramos lo que se pudo, yo creo que es lo mejor que se puede, creo yo. Pero si los colombianos, los ciudadanos deciden que quedó mal hecho, pues habrá que ver qué camino pasa, pero lo que ocurre es que el proceso termina. Entre otras cosas, históricamente, casi siempre después de una ruptura pasa una década para volver a iniciar conversaciones. Todo lo que yo quiero decir es no se debe entender como una amenaza, sino que me parece que no pase lo del Brexit. Yo sí pienso que los colombianos deben tener claro el efecto del no. Perfecto, si esa es la decisión, pues esa es la decisión. Punto. Es lo que dicta la democracia, pero lo que me trato de esforzar es en inducir la mayor información y la conciencia de las consecuencias. Y mi creencia personal, repito, de que la hipótesis de la renegociación me parece que es inviable. Muy bien, entonces el marco de lo que vamos a hacer es una discusión, una charla, con la menor ampulosidad posible y tratando de utilizar el lenguaje más llano y también el más franco. Viene luego una descripción muy breve. Yo quiero abreviar bastante para más bien permitir que tengamos esa charla que es lo que estoy proponiendo para que tengamos mayor interacción. Pero uno pudiera decir 2 o 3 cosas rápidas. En primer lugar, el acuerdo es largo, es bastante complejo, eso es cierto, y el lenguaje puede no ser el mejor, redactar entre tantas manos es muy complicado. Algunos capítulos parecen más un informe del Banco Mundial que un negocio con una guerrilla, pero bueno, pero a la vez no es tan complejo. Fíjese usted que los temas son muy delicados, pero uno puede reducir a 5 frases lo que es el acuerdo. El punto 1, que lo llamamos reforma rural integral, yo creo que tiene 2 caras. Es como un jano de 2 caras. Por un lado hay un elemento, llamémoslo reivindicatorio, de la situación de un sinnúmero de campesinos colombianos que están luchando por su supervivencia en condiciones muy difíciles, no solo desde el punto de vista de la productividad, sino desde el punto de vista de su propia vida material, en términos de salud, de educación. La vigencia de la ley laboral es irrisoria en el campo. Luego hay una situación que es un lastre que viene desde el pasado y que se liga, en esto hay unanimidad, se liga claramente con el nacimiento del conflicto, no con su perpetuación. Podemos hablar de eso más adelante, pero el conflicto nace allí y hay unas condiciones que se han mantenido. Y luego está claro que no solo el campo se ha estancado frente a la mejoría de la vida urbana, sino que incluso hay una involución de indicadores en el campo. Por lo tanto, más allá de las FARC, aún sin FARC, el tema de la recuperación del campo es una asignatura pendiente, como suelen decir los españoles. Es un vagón que se nos quedó y dijéramos es un deber nacional. Luego hay una cara de jano, que es esa, pero la otra, que me parece extraordinariamente importante, es que, a diferencia de la tradicional posición de las FARC, en el acuerdo se abre la hipótesis de una explotación del campo distinta, de carácter agroindustrial, masiva, de frente a la escasez de alimentos que se presiente en el mundo, y particularmente con el ánimo de ponernos al día con nuestros vecinos. Nuestros vecinos han logrado superar escollos en la explotación del campo, nosotros no nos podemos quedar atrás. Pero lo importante con las FARC es que desde el año 64 venían en la tesis de que el latifundio era como una especie de sacrilegio y se abren entonces 2 mundos y se crea la posibilidad, ya sin el uso de las armas de las FARC, de una explotación distinta. Ahora, respecto de la primera cara, muchas de las ideas son viejas. Nosotros no estamos diciendo que haya originalidad en esto, pero sí estamos diciendo que son más viables en la medida en que no haya un conflicto armado. Es decir, el conflicto ha contribuido a generar y a aumentar la problemática del campo.
incluyendo el tema del narcotráfico, del que quisiera hablar ahora un poquito. Entonces, desde la perspectiva de esa segunda cara, que yo la llamaría simplemente de traer el campo en niveles de mínima justicia a los estándares que dicta la dignidad humana, pues hay varios instrumentos. En primer lugar, se crea un fondo de tierras para que haya acceso a la tierra por parte de campesinos que no la tienen o que la tienen de manera insuficiente. Hay una cifra de 3 millones de hectáreas, ahora hablábamos un poco de eso, que deben ser aplicadas en el curso de 10 años. Yo sé que hay expertos que piensan que esa cifra es exagerada. Sin embargo, les contaba ahora, aquí en una reunión previa, en la conversación que tuvimos, que esa cifra no fue como un acto de un taur que lanza unos dados y se le ocurre que son 3 millones, o como una negociación tipo San Andresito. Ellos pidieron 20. Nosotros ofrecimos 3 y nunca nos movimos de los 3, desde el primer día hasta el último, 3 millones, pero esa no fue una cifra aleatoria. Hubo primero un estudio serio del Ministerio de Agricultura, que fue el que nos sugirió esa cifra, y al final, ante ciertas dudas, un experto, el doctor Juan Lucas Restrepo, recogió incluso la literatura, por ejemplo, de Ana María Ibáñez, de la propia universidad, y encontró que esa cifra era razonable para un plazo de 10 años. Entonces, allí hay un primer problema, un primer propósito, digo, de acceso a la tierra. Pero ese acceso no puede ser tierra desnuda, eso termina empobreciendo aún más al campesino. Ya tenemos experiencia suficiente en el pasado. Incluso desde la época de Alberto Lleras, con la guerrilla liberal, se dotó de tierras a muchos exguerrilleros. Y en la periferia de Colombia, parte del problema de expansión, de tala de bosques y de los problemas ecológicos son porque lo que se creó fue un proceso de colonización muy desorganizado. Aquí estamos hablando de un volumen de tierras y de un fondo que se nutre de distintas fuentes. La primera fuente es la que proviene del cumplimiento de la obligación moral y jurídica del Estado colombiano de recuperar tierras en manos de ilegales. Dijéramos que en el fondo del mal el bien palpita, hay una oportunidad de una reforma rural sin necesidad de acudir a las viejas ideas de los años 60, de expropiaciones, bonos a 20 años, medidas de esa naturaleza o nacionalización de la tierra. Nada de eso está ahí previsto. Al contrario, las fuentes del fondo de tierra son primero esa recuperación de tierras de mafiosos, de quienes se han enriquecido ilícitamente o de quienes han hecho todo tipo de trucos jurídicos para obtener ilegítimamente baldíos. Los cálculos de los responsables en el gobierno de esta materia hablan de la posibilidad de 1.500.000 hectáreas, o sea, ya el 50% del fondo, según estos cálculos. Claro, las cifras pueden variar, pero según esos cálculos el 50% del fondo provendría simplemente del cumplimiento de la ley. Pero las demás fuentes se basan en la legalidad vigente. Es una cosa muy interesante porque entre los mitos que se pusieron a circular dijeron, no, ya acabaron con la propiedad privada. Es un horror, esa es una cosa socialista. Bueno, ¿alguien me puede mostrar dónde acabamos con la propiedad privada? Yo quiero que se lean el acuerdo. Bueno, entonces alguien me dijo, no, pero es que habla de expropiación con indemnización. Le dije, pero esa es una figura que lleva en Colombia 200 años desde el nacimiento de la República. Y en el mundo, pues yo diría más de 2.000 o 3.000 años. Esa es la vieja idea de una expropiación con indemnización a valor comercial, que yo creo que es de las últimas prioridades, por lo que estoy diciendo, porque hay un volumen importante de tierra que no significa cosa distinta de cumplir la ley. Luego alguien me dijo, pero si habla de la extinción administrativa del dominio por falta de explotación. Y le dije, mi viejo querido, es exactamente lo que dice la ley vigente. No se cambió una ley para nutrir el fondo. Que esa figura es mala, probablemente, esa es una discusión pendiente. Lo mismo que hay una discusión pendiente sobre el tema de los baldíos. La famosa ley del año 94, su aplicación, si se hace de manera retrospectiva o no, es una discusión en Colombia, pero no es una discusión en La Habana, no lo fue. Entonces me parece que lo otro que tenemos que deslindar es lo que pasó en La Habana con los problemas del campo, donde hay quienes sostienen que hay inseguridad jurídica, que hay unos problemas de interpretación, y tienen razón. Me parece que ahí todavía hay una tarea de solidificar la seguridad jurídica en el campo, pero nada de eso fue alterado por el acuerdo. Y luego, incluso dentro de los instrumentos para el fondo, estaría la compra
a valor comercial, de bienes, de tierra, si es necesario. Pero tengamos claro que esto está referido a los sitios donde hay, dijéramos, las dificultades de acceso por la proliferación del microfundio. Esto no es una reforma agraria generalizada a la manera antigua de los años 50 o 60, y repito, siempre preservando las hipótesis de explotación agroindustrial, por ejemplo en la altillanura, donde realmente no hay comunidades de campesinos. Varias de las frases, de los parágrafos del acuerdo, incluso están referidos a la legalidad vigente. Y me parece que a mí me sorprende un poco que esto no haya impactado más a los colombianos. También se dijo, las zonas de reserva campesina, no, esas son las caletas de la guerrilla, allá van a llevar la coca y la cocaína y las armas, ese es un horror. Bueno, las zonas de reserva campesina fueron creadas en el 94, eso no es una creación de La Habana. Y la única mención del acuerdo es la siguiente, dice, el gobierno apoyará los planes de desarrollo en las zonas de reserva campesina, creadas o que se creen de acuerdo a la ley, que se creen de acuerdo a la ley. Es una guerrilla referida a la ley, como pasa también con el otro programa que es el de formalización. El 48% de los predios en Colombia no tiene títulos, lo cual significa que prácticamente están fuera del comercio. El programa de formalización que cubre el meta de 7 millones de hectáreas, pero son 7 millones de hectáreas para formalizar a los que están en ellas, porque alguien me dijo, no, ustedes van a sacar a 7 millones de campesinos. Todo lo contrario, son personas que hoy tienen propiedad informal, y la formalización misma, lo dice expresamente el acuerdo, es para solidificar la vigencia de la ley. Es al contrario, es para cumplir la ley, para ingresar a la economía legal no informal. Bueno, no quiero detallar demasiado esto para no gastar el tiempo como lo prometí. Tal vez estoy hablando demasiado, pero este punto lo que tiene como propósito es la recuperación del campo sin perjuicio de la propiedad privada. Nos mantuvimos siempre dentro del Estado de Derecho, y esa es, dijéramos, la radiografía breve de ese punto. El punto 2 está referido a la reforma política. Me parece que es un clamor nacional. Yo no creo que haya un alma en Colombia que no quiera que haya mejores partidos, que el proceso electoral sea más limpio, que logremos por fin una financiación de campañas que no ostente los vicios claros que tiene hoy, que no seamos capaces de luchar contra esos circuitos feudales locales de corrupción y armas. Pero, ¿cuál es la esencia de lo que se hizo en el punto 2? No es cierto que hayamos negociado la democracia colombiana de espaldas a los colombianos. Lo que se dijo es, señores, estas son ideas, algunas incluso tampoco son novedosas, reexaminemos todo el sistema electoral, busquemos una sociedad más incluyente, pero hagámoslo con las FARC sin armas después de que las dejen y con las demás fuerzas políticas y sociales. Luego, allí lo que se pactó fue dispositivos que funcionarán ahora, después, con todos, no con las FARC. Porque claro, las FARC no nos pueden dar lecciones de cómo es la democracia. Una cosa es que uno acepte que tengamos errores y vicios, pero las FARC no creo que sean los mejores profesores de deontología jurídica en materia de la Carta Democrática y de cómo deben ser los estándares de la democracia. Pero sin armas, que discutan. Quizás solo hubo alguna innovación en lo que tiene que ver con los movimientos sociales, porque la realidad es que el escenario de la política está rebasado hoy. Los partidos políticos ya no son los dueños de todo el escenario, no tienen el monopolio del ejercicio de la política. Hay multiplicidad de movimientos que incluso han segmentado, si me permiten esta expresión que es un poco grosera, el mercado político. Hay movimientos que buscan determinados fines, que no son ya una ideología omnipresente como era el papel de los partidos políticos en el pasado. Pero frente a esos movimientos, en todo el mundo estamos teniendo problemas, no solo en Colombia. Es lo que pasa con estas personas indignadas en Colombia, los paperos indignados, los caficultores o los miembros de Podemos en España y en Europa en general. O sea, realmente este es un fenómeno universal, frente al cual sí tenemos que hacer algo. Uno no puede simplemente cerrar la puerta, decir aquí el único ejercicio de la política válido es el de los partidos, fuera todo el mundo. Ahí se abrieron caminos para buscar un trámite razonable del conflicto social
que va a hacer presencia en función de movimientos sociales que no hacen parte de los partidos. La pretensión de las FARC era que el estatuto de oposición se aplicara a los movimientos y nos negamos y esa pelea la ganamos. El estatuto de oposición es para los partidos que actúen en el mundo formal de la política, pero sí queremos un tratamiento racional, tolerante de los movimientos sociales que nos permitan administrar el conflicto, porque el conflicto no son las FARC. Las FARC, claro que se acaballan en el conflicto, lo engrandecen, lo usan, pero desaparecidas las FARC, hay una conflictividad en Colombia, hay inequidad que no podemos negar, hay una situación que nosotros tenemos que seguir administrando, creo yo, por la razón, la tolerancia, la inclusión. Y me parece que lo que creo yo que no debe pasar es la idea de que uno simplemente mantiene sistemas o profundiza sistemas autoritarios para resolver el problema del conflicto, que de todos modos se nos va a presentar. Porque dicho sea de paso, yo estoy tal vez incumpliendo mi palabra de no hablar mucho, pero es que porque dicho sea de paso, yo... Va bien, va bien. Yo quiero transmitirle a la clase dirigente colombiana dos cosas. Primero, yo creo que es el momento de negociar con las FARC, o fue el momento, es el momento de refrendar lo acordado. Me parece que es la mejor oportunidad. Incluso estas FARC que estaban en La Habana es, dijéramos, la última generación universitaria que estuvo en la Patricio Lumumba, hicieron parte de la JUCO. Sea lo que sea, ahí hay con quien hablar. Yo no, como sociedad, como clase dirigente, yo no correría el riesgo de esperar qué pasa después, cuál es la degradación del conflicto, qué diáspora de criminalidad se puede venir. Yo creo que este es el momento, pero sobre todo, los desafíos que vienen son de otra naturaleza. Las FARC son una excrescencia del pasado. Es un movimiento campesino que todavía está muy ligado a la mitad del siglo antepasado, el siglo pasado. Me parece que lo que se nos viene, 11 millones de colombianos ingresaron a la clase media y eso ha generado un proceso aspiracional. Es decir, son jóvenes urbanos que quieren tener empleo, madres solteras que quieren tener una guardería para sus hijos. Hay un proceso aspiracional. El primer deber es que no se nos devuelvan esos 11 millones a la pobreza. Pero el segundo es que la insatisfacción urbana está allí. Es un fenómeno mucho más peligroso que las FARC. Luego yo recomendaría evitemos que concurran simultáneamente brotes graves de inconformidad urbana mucho más difíciles de manejar, inorgánicos pero explosivos, con un grupo que mantiene las armas, que tiene dentro de sus ideas estratégicas de futuro, lo dijo el presidente Santos y le llovieron rayos y centellas, sí tiene, nosotros lo sabemos, ideas posibles de escalar la violencia urbana si no hubiéramos obtenido un acuerdo. Luego yo francamente creo que lo recomendable es negociar ahora y me parece que el precio de lo acordado, en mi opinión, la sociedad colombiana lo paga y creo que hace un buen negocio, pero dijéramos, esa es una opinión. Luego, en el tema del narcotráfico, lo que se logró es, primero, una ruptura expresa de las FARC con los vínculos con esa actividad, y lo dice claramente, las FARC se comprometen a romper todo tipo de vínculo con el narcotráfico y prometen cooperar con el Estado con medidas concretas para superar ese fenómeno. Y a partir de allí se hace una realinderación de la política de sustitución de cultivos, con unas fases privilegiando los acuerdos con las comunidades, con las pequeñas comunidades, manteniendo la erradicación forzada, preponderantemente manual, pero además, al contrario también del mito que pusieron a circular, porque aquí se dijo, no, en La Habana entregaron la fumigación, eso es falso, categóricamente falso, basta leer el acuerdo. El gobierno dijo, y por último, como tercera hipótesis, mantenemos viva la posibilidad de la fumigación. Y las FARC pusieron una nota de pie de página diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con la fumigación, pero eso no impide que hagamos el acuerdo, es una especie de salvamento de voto. Y luego un enfoque del consumo que ya incluso ni siquiera tiene nada de novedoso, que es un mayor énfasis en los temas médicos y sociales que en el tema punitivo. Esa es la cuestión del narcotráfico y me parece que el solo hecho de quitarle a ese fenómeno los 8.000 señores armados y no sé cuántos milicianos clandestinos me parece que ayuda mucho. Me parece que eso es obvio, eso es evidente. No estoy diciendo que no va a haber una mata de coca ahora el 26 que se firme. Eso es una locura y es una ingenuidad. Nadie lo está diciendo. Pero yo sí creo que cambia el panorama de manera importante. Luego viene el tema de justicia.
me imagino que volveremos sobre él, donde ha habido la mayor inquietud, porque esta sociedad terminó haciendo un examen que yo llamo microscópico, exclusivamente del problema de las penas, sin darse cuenta de la lupa que exigiría mirar que este es un sistema integral de verdad, justicia, reparación, que la justicia transicional tiene sentido, es en tanto y en cuanto el reo desarrolla otra serie de actividades en términos de contar la verdad, de reparar, de reconocer su propia responsabilidad, de enviar el mensaje de repudio de lo que ha ocurrido y de lo que él ha hecho, en donde las FARC han sido parcas, pero sin embargo uno sí tiene que registrar dos cosas. Hace 2 o 3 días el señor Márquez hizo una intervención admitiendo que el secuestro había sido inaceptable. Luego vino en Bojayá una solicitud de perdón de las FARC que no trascendió mucho. Pero luego el encuentro de las víctimas de los diputados del Valle con las FARC hace 3 o 4 días, que se realizó en La Habana en forma cerrada, sin medios, pero los familiares particularmente, yo les invitaría a que leyeran, si no lo han hecho, la narrativa de Fabiola Perdomo, que es una cosa realmente dramática, porque dice, este día que me encontré con las FARC, con el señor Pablo Catatumbo, lloré más que el día que mataron a mi esposo, el doctor Narváez, pero cuenta la manera como estas víctimas fueron durísimas con las FARC, la reacción de las FARC, y luego, dijéramos, se abre una luz de esperanza en la medida en que expresamente las FARC dicen, pedimos perdón, esto no debió haber ocurrido, y lo vamos a repetir. Fueron las víctimas las que dijeron, pero después del 2 de octubre, porque no queremos que esto lo manipulen políticamente, esto no es un tema de votos, es un tema de reconciliación, y ese mensaje lo van a repetir después, y las víctimas lo han manifestado así. Por lo tanto, en el tema de justicia, puedo abreviar, volveremos sobre esto, porque seguramente hay inquietudes. A nosotros nos parece que, primero, la justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia, ni es un sapo, porque si no, es que ese es un sapo que hay que tragarse. La justicia transicional es el instrumento acreditado para que tras una masiva violación de derechos humanos uno restablezca el Estado de Derecho. La justicia transicional es pro Estado de Derecho, no es simplemente un sapo y listo, aquí no pasó nada, es al contrario. Porque la aplicación de los métodos ordinarios pueden impedir el logro de la paz. La mayor fuente de violación de los derechos humanos es el conflicto. Luego sería un contrasentido que la protección de los derechos humanos sea la que impida que se liquide la violación de esos derechos. La única manera de salir de ese círculo vicioso es permitiendo una solución de justicia que fue la que se adoptó. A nosotros nos parece equilibrada, muchos colombianos piensan que no, algunos dicen que se pudran las FARC en la cárcel, eso me parece tremendamente respetable, pero me parecería más respetable si también se dijera, es que hay otros responsables, porque, claro, la miopía selectiva también es un problema. Aquí hay otras fuentes de victimización, agentes del Estado que se desviaron y terceros que financiaron la guerra. Luego, por eso, y también fuimos objeto de crítica, la justicia transicional pretende terminar el conflicto, y es una jurisdicción que recoge todo lo acontecido en el conflicto para darle solución, y ahora pudiera hablar del famoso tema de los terceros, pero anuncio que allí se está creando un fantasma de una manera absolutamente falsa, con bases falsas, pero podemos volver a eso. Han generado una hipótesis de terror, dice, aquí se vino la Inquisición a perseguir a los terceros, entre otras cosas se habla de empresarios, lo cual es un error. Nosotros hablamos de terceros no combatientes, algunos serán empresarios, otros no, pero el estatus jurídico de ese problema lo pudiéramos tratar más adelante para no alargarme mucho. Luego viene el fin del conflicto, el método de la dejación de armas y del cese del fuego, que fue discutido con 5 brillantes oficiales comandados por el general Flores. El general Flores fue el comandante de la Fuerza de Tarea FUDRA, empeñó su vida en atacar a las FARC. Lo que se hizo fue un trabajo muy metódico, extraordinariamente minucioso. Cada texto del acuerdo tiene un protocolo, tenemos 27 protocolos detallados, pero como ya todos lo saben, esto lo que implica es un proceso progresivo que implica que a los 180 días la última arma de las FARC quedará en manos de Naciones Unidas, que me parece que además es una garantía, y por eso insistí ahora al comienzo sobre la necesidad del monitoreo de Naciones Unidas, que es lo que nos garantiza a los colombianos de que esas armas desaparecerán, que además el inventario de armas
se confrontará con fuentes de inteligencia para establecer que es un inventario completo. Hombre, que se queda una carabina San Cristóbal en la casa de un guerrillero, pues sí, eso sí puede pasar. En el caso del M-19, Marcos Chalita dejó unos fusiles por allá y hubo que hacer un segundo indulto, cuyo ponente además fue el doctor Uribe, pero eso no lo digo por que de mala leche, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? Bueno, y luego por fin, y ya termino con esto, pues el tema del plebiscito. Sí, desde el principio se habló de una referendación. Algunos expertos internacionales nos dijeron, pero ¿cómo se les ocurre una referendación? Hombre, eso es una firma entre Timochenko y Santos, no le den tantas vueltas a eso. Ustedes se van a meter en un lío y donde gane el no, todas estas incertidumbres. Pero la razón de ser es justamente de solidez jurídica y también de seguridad. Lo que cualquier persona que vaya a la jurisdicción lo que necesita es seguridad jurídica. Y justamente el plebiscito es la fuerza más poderosa si gana el sí, mucho más poderosa que el famoso acuerdo especial en Suiza y que el acto legislativo. Lo que le da realmente solidez a esto es el designio político de dar este paso, y las FARC resultaron incluso más santanderistas que nosotros porque todos los días inventaban fórmulas jurídicas y nosotros les decíamos, bueno, busquemos fórmulas jurídicas. Yo entiendo la necesidad de garantía para las FARC, que claro, tuvieron mucho miedo y lo tienen, particularmente al final era visible, no solo por el temor físico de su vida, sino por son personas que no están entrenadas para tomar decisiones individuales. Después de 4 años era muy interesante desde el punto de vista de la psicología. Personas que nacieron en un colectivo, como lo llaman ellos, y que tienen una mente para el colectivo. Luego, el cambio de vida es brutal. Para nosotros no, pues uno llega aquí y entonces se toma un trago en el club del Nogal y juega golf en Payandé. Pero estos señores van a cambiar de vida. En algún momento decían, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Uno, ¿cómo el agua, qué? ¿Cómo se paga el agua? ¿Dónde? ¿Cuál va a ser mi casa? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo tengo que conseguir empleo. Luego, dijéramos, yo decía que hay que ponerse en los zapatos del otro, pero no usar los zapatos del otro. No se trata del síndrome de Estocolmo, pero uno sí tiene que mirar, dijéramos que el paso para ellos, pues diría yo que es más dramático. Y la mejor respuesta es pues que los colombianos decidan, mucho más que las juridicidades. Yo creo que en eso se equivocan un poco las FARC con tanta fórmula alambicada, que además alarmó a muchos juristas, porque surgieron ideas nuevas, de reinterpretaciones de figuras que estaban allí, como el famoso acuerdo especial. Y ahora también podemos volver sobre eso. Pero finalmente, yo creo que la validez de esto es que los colombianos tomen una decisión por el sí o por el no. Yo creo que es una oportunidad. Además de cerrar los fusiles, de silenciar los fusiles, que es como la paz militar, que yo la llamo la paz chiquita, yo creo que hay una paz más grande, que es la oportunidad que da el acuerdo. No para pintar pajaritos de oro, no es que vamos a llegar al país de jauja, ríos de leche y miel, no. La implementación va a ser compleja, difícil, hay que prepararse para eso. Los propios partidos van a verse sometidos a un estrés. Aquí va a haber una política más ideológica, más dura. No hay que equivocarse en eso. Estos señores van a venir a hacer política, que es basada en sus ideas. Me parece que el problema de los partidos son nuestros propios talones de Aquiles. Si yo quisiera utilizar términos del tenis, diría que el problema son los errores no forzados. Es decir, en un escenario político de esta naturaleza, los partidos son los que tienen que cambiar. Nosotros tenemos que ser capaces de ganar siempre las elecciones, de mantener la democracia. Esa es nuestra responsabilidad. El tema no va a ser de clientelismo. ¿Quién tiene más clientela y entonces mantenemos esto? No, yo creo que aquí sí también tiene que haber un examen de conciencia de la forma de hacer política en Colombia, para poder enfrentar una conflictividad que está ahí, pero que va a generar, dijéramos, una discusión, repito, más dura, más ideológica, pero yo también creo que más contemporánea. Esa es la oportunidad que tenemos. Yo creo que es un rumbo, un sí o un no generan caos, es una escogencia de un camino que me parece que es la gran decisión que tenemos que tomar los colombianos. Y luego se pregunta uno, bueno, ¿pero qué sigue? Ya voy a terminar. Porque me parece que lo que sí no nos había pasado es que tuvimos una negociación bajo un esquema de muy aguda polarización. Eso no había ocurrido antes. En el año 91 yo era ministro de gobierno. Había oposición al acuerdo con el M-19 y los otros 3 grupos, claro que la hubo, pero realmente había casi un consenso.
Mire, nunca se habló de víctimas. Nadie pidió que las víctimas aparecieran. Yo creo que incluso, de hecho, parte de lo que está pasando con el Palacio de Justicia es que no arreglamos ese problema a tiempo. Segundo, que participaran en política los señores del M-19, eso no lo puso en duda nadie, era como una cosa natural. Era natural decir, no, pues termina un proceso, dejan las armas, entran en la política. Lo que está pasando ahora es una muy aguda polarización, perfecto. Eso es parte de la democracia. La democracia es disenso, pero uno tiene que respetar eso. Pero no es solo disenso. La democracia es una forma de resolver los disensos. Luego yo sí pensaría, lo que debería ocurrir es que todos aceptemos el veredicto del 2 de octubre. Si gana el no, hay que respetar eso. Y si gana el sí también. Y ese debe ser un momento de reencuentro, de unión nacional. A mí sí me parece que, sin perjuicio del disenso, ese día debería pasar como la conformación de una especie de pacto nacional sobre elementos básicos. Álvaro Gómez hablaba del acuerdo sobre lo fundamental. Esta tampoco es que sea una idea original, pero sí hay 3 o 4 cosas que son unánimes en la sociedad colombiana. Primero, todos deberían reconocer la trascendencia de la dejación de armas de las FARC, ese es un hecho. Y uno tampoco puede escamotear eso o minimizarlo. En segundo lugar, me parece que tenemos que proscribir la justicia privada. Aquí no puede haber violencia buena. Mientras alguien continúe pensando que el paramilitarismo era bueno porque había que matar a los señores de las FARC que eran peores o viceversa, no hemos salido de ese círculo vicioso. La única fuerza legítima es la del Estado y todos, tiene que haber un compromiso para proscribir la violencia privada. En tercer lugar, me parece que hay problemas de inequidad que son evidentes, hay problemas de la necesidad de limpiar la política, tenemos un serio problema de corrupción, eso no lo podemos negar. Y me parece que sobre 3 o 4 pilares uno sí podría hacer una especie, repito, de pacto nacional, pase lo que pase el 2 de octubre. Muchas gracias, señores. Bueno, entonces, quedo en sus manos. Como que no camino, ¿o sí? ¿Se escucha? Bueno, pero ya recogieron todas las preguntas de la mesa. Los papelitos que tienen preguntas, quienes tengan, van a pasar las líneas de protocolo recogiéndoles para poder continuar con la conversación que nos ha propuesto el doctor de la Calle. ¿Me ayudas a leerlas? Porque pues, no creo que alcancemos a todas para... Pudiéramos hacer unos bloquecitos de 3 o 4, sí, para poder... Sí, como contestar en bloques es más fácil. Bueno, sí. aquí hay una. Sí. Perfecto. Aquí dice, ¿podría explicar cuáles fueron las principales concesiones de las FARC para llegar al acuerdo? ¿Cuáles considera que son las debilidades más grandes para construir una paz duradera y estable? Miremos, sugiero varias. Pero, perdón. Gracias. Bueno, esta dice, ¿por qué tuvimos que esperar la negociación de La Habana para que el plebiscito... no entiendo. Refrende que los colombianos debemos cumplir de verdad las leyes escritas hace decenios. ¿Podremos hacerlo? ¿Me ayuda a leer o qué? Bueno. ¿Usted piensa que el plebiscito va a mejorar la calidad de vida de todas las personas que han sido víctimas de la guerra? ¿Por qué a los desmovilizados les mejoran los ingresos y al colombiano que trabaja común y corriente no le suben los ingresos? Muy bien. ¿Y otra? A ver. ¿Cómo se minimiza el riesgo de que la guerrilla suba al poder y Colombia llegue a ser un Venezuela? ¿No? Para cogerte todo tipo de preguntas. Correcto. Bueno, entonces podemos comenzar con este bloque. Primero, entonces, ¿cuáles fueron las concesiones? O sea, a mí no me gusta la palabra concesiones, porque tampoco estrictamente fue una negociación, en el sentido de que no es cuántos fusiles me das y yo te entrego una institución. Realmente esa no fue la dinámica. Luego, me parece que yo siempre prefiero decir conversaciones de La Habana para buscar acuerdos. Una negociación, cuando me estoy contradiciendo,
se basa en establecer cuáles son las incompatibilidades básicas y cuál es el terreno común donde pueden surgir soluciones para superar una situación de conflicto. Y realmente ese es el esfuerzo que uno hace, es ubicar dónde puede tomar unas decisiones que permitan dar el paso del fin del conflicto. Las incompatibilidades básicas nunca las tocamos. Lo que el presidente llamaba líneas rojas se mantuvieron claramente. Por ejemplo, no hablamos del tamaño de las fuerzas militares. No permitimos que se hablara. Las FARC sí lo proponían. Eso es lo que ellos llaman las salvedades. Que incluso al final lo que dijeron, no, esto aquí se necesita es una constituyente para resolver las salvedades. Tamaño de las fuerzas militares. Papel de las fuerzas militares preponderantemente para defender la soberanía y la custodia de los derechos en el territorio en manos de la policía. Entre otras cosas es lo que dice la Constitución, ¿no? Pero bueno. Tercero, lo que ellos llaman la doctrina militar, que sostienen que hay una doctrina que se llama la doctrina del enemigo interno, creada por el Departamento de Estado, toda esa postura ideológica que no hay necesidad de repetir. Dijimos no. Luego se pretendía negociar toda la política minero-energética, no. Las condiciones de inversión extranjera, no. La prohibición de adquirir inmuebles por parte de compañías extranjeras, no. Entonces hay un cúmulo de lo que ellos llaman salvedades que no fueron aceptadas. Luego nosotros mantuvimos las líneas rojas, las incompatibilidades básicas, pero encontramos el territorio común que fue el que nos permitió dar el paso de lograr un acuerdo. Ahora, puntos en los que las FARC cambiaron de opinión, los hay. Por ejemplo, ya dije uno, que es el tema de la gran explotación del campo, que no es poca cosa, porque ese era uno de los pilares de las primeras manifestaciones de las FARC desde el año 64. En segundo lugar, el solo hecho de aceptar que el núcleo más grave de delitos no se sometiera a amnistía, yo no digo que es una concesión, insisto, es un momento de realidad. La tesis que nosotros les expusimos fue la siguiente: la etapa de las amnistías generales se murió en el mundo, se murió, eso no existe. De hecho, hace poco tumbaron una amnistía general en El Salvador. Que a propósito, algunos dijeron, mire, eso demuestra que lo que hicieron en La Habana está mal. Hombre, es al contrario. Es que lo que no hicimos fue una amnistía general. Se establecieron cuáles delitos no eran amnistiables. Y ambas partes aceptamos eso, pero en particular las FARC. Y esos delitos no amnistiables son los delitos nucleares de carácter internacional. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la privación de la libertad, la violencia sexual. Pero hay un núcleo de delitos no amnistiables. Eso, insisto, no quiero llamarlo concesión, pero es una posición distinta de las FARC respecto de su primera pretensión de una amnistía general. Tercero, la primera posición de las FARC fue la de un tratamiento extrajudicial de la aplicación de la justicia transicional, a la manera de Sudáfrica, es decir, una comisión de la verdad que aplicaba extrajudicialmente la amnistía. Nosotros dijimos no y terminamos en la justicia transicional criticada. Perfecto, aceptamos las críticas, pero es una justicia judicial, perdónenme la redundancia. O sea, va a haber un proceso judicial que culmina en un tribunal que toma decisiones sobre los miembros de las FARC, bueno, también sobre los otros responsables, porque insisto, no son los únicos. Luego dijéramos, hubo cambios importantes, la famosa frase de ruptura de los nexos con el narcotráfico fue muy difícil, estuvimos a punto de romper, no quiero caer en anécdotas, pero a las 10 de la noche de un día dijimos, si no hay esa frase, no hay acuerdo. Entre otras cosas, sin entrar en anécdotas, pero sí habla bien del presidente Santos, porque estábamos a 8 días de la segunda vuelta. Cuando yo lo llamé y le dije, mire, estos señores no aceptan esa frase, yo voy a romper, y me dijo, rompa. Nos retiramos del sitio de reuniones y una hora después los garantes de Noruega y Cuba fueron a visitarnos a nuestra casa y dijeron, hombre, reanudemos la conversación, y finalmente la frase quedó. Luego, no voy a extenderme, pero dijéramos que hubo cambios de posición. Bueno, nosotros también, seamos honestos. La primera postura en materia de justicia, ya lo dije, era la que se derivaba del marco jurídico de la paz, que era máximos responsables, privación de la libertad. Y finalmente logramos un acuerdo
según el cual hay privación de la libertad para quien no asuma responsabilidad ni repare, 20 años de cárcel en régimen intramural ordinario, pero quien actúe en términos de verdad, etcétera, y podemos volver sobre eso ahora, pues sanciones restrictivas de la libertad, que también puedo explicar eso más tarde, como una salida al conflicto, y ahí hubo, dijéramos, aproximaciones. ¿Cuáles son las mayores debilidades para el posconflicto? Pues voy a ser bastante irreverente. A lo que le tengo más miedo es al Estado colombiano. Si no somos capaces de cumplir, yo realmente me preocupo. La capacidad del Estado, no es del gobierno, de articular y producir efectos rápidamente, a mí me preocupa. Como yo no soy miembro del gobierno, puedo darme el lujo también de opinar libremente. Yo creo que lo mejor es una institucionalidad ad hoc tipo FOREC. Esto manejado por los ministerios y el trámite burocrático de siempre, eso me preocupa. Ahora la mayor preocupación que yo tengo es si no somos capaces muy rápidamente, sobre todo los 2 primeros años son dramáticos, si uno no es capaz de mostrar que cumplió y que se está moviendo, esto es riesgoso. Por eso se habló de facultades al presidente, no para crear la figura del autócrata que ahora le dieron todas las facultades. Primero, hay mucha hipocresía en eso, perdóname que se lo diga. Todos los presidentes de Colombia desde hace 200 años han tenido facultades extraordinarias, que se llaman facultades extraordinarias. Ahora hablan de leyes habilitantes con un propósito político evidente. Hombre, son facultades que todos los presidentes han tenido. Pero a diferencia, ahora tenemos control automático de la Corte Constitucional. Y esas facultades solo son viables si gana el sí en el plebiscito. Todo quedó sujeto a la refrendación. A mí al contrario me parece que es un régimen excesivo de garantías. Bueno, excesivo no, esa palabra no es buena, pero es un régimen pulcro de garantías para los colombianos y es exactamente lo contrario de la autocracia. Pero el propósito de que el presidente tenga facultades es que si no somos capaces de cumplir, esto puede ser catastrófico. Ahora, siguiente pregunta, ¿el plebiscito va a aliviar la situación de las víctimas? No, el plebiscito es una manera de refrendar lo acordado, no más. Tampoco hace milagros. Pero si uno aplica la justicia transicional, como he tratado de decirlo varias veces, el propósito de la justicia transicional, y la mente está puesta en las víctimas, es la estrella polar en materia de justicia son las víctimas. Por eso se habla de ese conjunto sistemático, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es de lo que se trata. Que vayan a la cárcel más tiempo o no, es una discusión importante. Hay una fibra moral allí, claro, que está envuelta, por eso justamente vamos a un plebiscito. Pero me parece que desde la perspectiva de las víctimas, creo yo, que es más reparador la verdad. Lo que más le piden a uno las víctimas es la verdad. ¿Qué pasó con mi padre, con mi hijo? En segundo lugar, que haya reparación de los daños causados, desminado, reparación de la infraestructura destruida. ¿No es mejor eso para las víctimas que simplemente un carcelazo en la picota? No sé, yo lo dejo simplemente como reflexión, pero claro, el plebiscito no es que por sí mismo, ¿no? El plebiscito es un instrumento. Plata para los desmovilizados, voy a abreviar, porque hay muchas preguntas. No. Bueno, dijéramos, es estándar que terminado un conflicto, los rebeldes dejan las armas, ingresan a la política y se reincorporan a la vida ciudadana normal. De eso es de lo que se trata. Para lograrlo hay como una especie de empujoncito inicial. En mi tierra dicen el estartazo. Hombre, hay que darle un estartazo para que esos señores busquen sus actividades normales dentro de la economía formal. Y de ahí es donde surge esa idea de dar unos dineros con ese propósito, que además no tiene nada de novedoso. Ya mencioné que Alberto Lleras dio tierra a los guerrilleros liberales. Y estos dineros que se pactaron, incluso en valor presente, son menos de lo que se viene pagando en la Agencia Colombiana de Reincorporación desde hace años. Allá hay incluso desmovilizados de las AUC, pero también de la guerrilla. Hay desmovilizados de las FARC y del ELN, que están recibiendo. ¿Qué es lo que reciben? El 90% del salario mínimo durante 24 meses, salvo que tengan una actividad productiva antes, entonces dejan de recibir ese subsidio. Un estartazo, como lo he llamado, para poner un negocio, una suma inicial que existe. Eso es lo que se está haciendo hoy, con éxito. La agencia es exitosísima, todo el mundo viene a verla. Aquí llegan visitantes de todo el mundo, eso es lógico. Es la manera de que estos señores encuentren algo para hacer.
¿Qué pasa? Que eso sí tiene, yo sé que tiene un problema moral, lo entiendo perfectamente, a uno le da rabia que a un señor le den plata cuando lo que ha hecho es disparar. Perfecto, me parece absolutamente legítimo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Lo que hicieron en Guatemala es suspender de un tajo, con un golpe en la mesa, la violencia guerrillera a través de un acuerdo que, entre otras cosas, no fue solo fue el 20% a votar ese acuerdo. ¿Y qué pasó? Se produjo una diáspora de criminalidad. Esos señores se fueron a las ciudades a secuestrar y a matar gente. Es que esta plata, me parece que yo la miro exactamente al revés. Es una protección para nosotros. Si uno no logra un proceso de reincorporación a la vida civil, que tiene, claro, adiestramiento, el elemento de incorporación psicosocial, los aprendizajes que se requieren para aprender a vivir, el reconocimiento de saberes que han surgido de la práctica. Si uno no establece ese puente, lo que está haciendo es darse un tiro en el pie, porque lo que va a ocurrir es que los señores siguen delinquiendo, ahora a título privado. Luego, francamente a mí, si esta es la gran discusión, moralmente sí, yo entiendo, eso sí es muy maluco, hay gente que no tiene empleo, ¿sí? ¿Por qué le dan al guerrillero? Perfecto. Pero yo creo que frente a ese tema moral hay una necesidad práctica que me parece que es, dijéramos, relativamente estándar y no estamos hablando de sumas de un tamaño monumental. Estamos hablando de algo que, repito, está incluso por debajo de lo que venimos pagando ahora. Ahora, ¿cómo nos protegemos para que la guerrilla no llegue al poder? No, dijéramos, la democracia es la democracia. Esta fue una negociación leal de nuestra parte. Yo sí tengo que decir eso. Mientras cumplan las condiciones, el acuerdo y lo que dicta la ley, porque es que reincorporarse no es solo guiarse por el acuerdo, sino por la legalidad colombiana. Ellos van a pretender cambiar leyes, pues claro, hombre, pero en la medida en que cumplan con las reglas de juego, pues claro que si el resultado electoral es limpio, uno no puede decir que la democracia es buena si uno gana, pero yo no creo que la guerrilla vaya a tener éxito electoral. El primer presidente combatiente en El Salvador es Sánchez Serén, es el actual presidente. Pasaron 30 años para que llegara al poder. Ahí hay un hecho. Claro, me parece que van a actuar en política. Yo no creo, repito, que tengan un gran éxito por sí mismos. Sí van a jugar, me parece que pueden hacer alianzas, etc. Claro, hay un interés de la guerrilla estratégico. No seamos tontos. A un acuerdo se llega es porque finalmente apareció lo que era obvio, que es la fuerza más conservadora de Colombia en las FARC, porque el uso de la violencia fue el que fue impidiendo muchas de las transformaciones que en un esquema, llamémoslo socialdemócrata o algo, pudiera haber funcionado en Colombia. Es esa convicción la que los mueve a decir, ensayemos la vía electoral. Pero si lealmente cumplen, ¿cómo impedimos que la guerrilla llegue al poder? Pues está en manos de nosotros, insisto. Si nuestros partidos no corrigen sus errores no forzados, insisto en la expresión proveniente del tenis, no podemos dar ese papayazo, eso depende de nosotros. Me parece que lo que sigue ahora es darle seriedad a la política en Colombia y una política más limpia. Eso es lo que impide que la guerrilla llegue al poder y no queremos que llegue. Esto no es para que llegue, pero la lealtad de las reglas sí tiene que cumplirse. Doctor de la Calle, pasemos a otro bloque, porque mire, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 y no lo vamos a ir muy pronto, parece. Sí. Bueno, aquí estoy en el orden que me los entregaron, los distribuí. Dice aquí, ¿qué efecto podrá tener el resultado de las elecciones en Estados Unidos en la implementación del acuerdo de paz en Colombia? Otra, una vez para alistarnos. ¿Cómo cree usted que se va a financiar toda la implementación del proceso de paz? Aquí una pregunta que pues de golpe la podemos tomar. Gane el sí o el no del plebiscito, no incide en el acuerdo, entonces ¿para qué votar? Eso es interesante, ese otro tema distinto. Porque, bueno, la participación política es una de las causas estructurales de la violencia en Colombia. ¿Cómo contribuye el acuerdo a la creación de nuevos partidos? ¿De una vez salimos con estas? Sí, con estas. ¿O hay? No, ya, listo, ya. Bueno, voy a ser más breve. Por favor. Uno siempre, cuando le preguntan que lo que pasa en Estados Unidos, ¿qué pasa aquí? Pues el riesgo es cometer una imprudencia, ¿no? Porque uno termina diciendo algo que después se vuelve un problema. Ese es un terreno en el que es mejor no meterse. No, ok, sí. Okay. Esperemos a ver. Bueno,
La financiación. Estuve hace 2 días en la ANDI, en la Junta de la ANDI, y entonces ahí surgió el tema de la financiación. Entonces, lo que yo dije es lo siguiente, mire, planeación tiene cálculos suficientes y el Ministerio de Hacienda sobre el posible costo, el tiempo en que hay que aplicar ese costo. Alguien me dijo, pero es que ustedes no le pusieron tiempo a eso. Y dije, por fortuna, esa es una ventaja. A Márquez un día le dije, hombre, si hubiéramos negociado hace 3 años había plata, usted esperó hasta que no hubiera plata, eso es un error de ustedes. Que va a significar que si uno en una década no es capaz de hacerlo, pues tendrá que hablar de 15 años, porque usted lo que tiene es que bajar el flujo de caja, como en cualquier negocio. Luego hay una proyección y una proyección de ingresos. El cuadro no es dramático, pero claro, este es un momento de dificultades de la economía, luego uno tiene que proyectar también las dificultades. Entonces, en la ANDI dije que leí una columna de Cecilia López que me pareció interesante. Dice, no, mire, ahí hay una cuenta que hay que pagar. Si queremos que esto tenga mejorías de tipo social, etcétera, etcétera, lo que se deriva de ello, hay que pagar la cuenta. O la pagamos los que estamos ahora vivos y somos parte de la clase dirigente, y eso significa que entonces hay que pagar impuestos. Si somos nosotros, o si creemos que los beneficiarios son los jóvenes, los que apenas están entrando a la vida, pues lo que hay es que hacer crédito. Entonces, o uno presta plata para que paguen los jóvenes, o paga ahora una cuenta que hay que pagar. Y eso toca con elementos como la regla fiscal. Entonces ahí estaba el presidente de Ecopetrol, que me dio una lección. Me dijo, no, perdón, eso que usted está diciendo no es así. Pero también me dio la respuesta. Me dijo, no, la regla fiscal no se puede tocar, porque si usted la toca le suben los intereses y usted termina pagándole a los bancos lo que debía pagarle a los campesinos. Ese es un error. La estabilidad de las tasas que paga Colombia depende de la regla fiscal, luego olvídese, eso ahí no hay nada que hacer, eso es intocable. Pero le quiero decir lo siguiente, y es lo que realmente les quiero comentar. ¿Quién financia el posconflicto? El petróleo. Y el petróleo lo sacamos y las FARC dejan. Y ojalá el ELN. Luego ahí está la respuesta. El petróleo financia el posconflicto. Es la ausencia de conflicto la que permite regresar a niveles de exploración, etc. Tesis de Echeverry, no mía, yo se las transmito a ustedes. Bueno, no, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Ese es el resultado del no. Bueno, y la participación política me parece muy interesante porque el punto 2 sobre participación política no se refiere, primero no se refiere a las FARC, como ya lo expliqué, se refiere a todas las fuerzas democráticas, pero también de paso abrió puertas para nuevos partidos, diseña una política más incluyente. Por ejemplo, esto ya suena un poco técnico, pero para que sepan qué es lo que estoy diciendo, se separó la idea de la personería jurídica de la idea de la representación efectiva en el Congreso, porque lo que pasa ahora es que el que no tenga representación pierde la personería, cuando puede ser un partido que el día de mañana lo logre. Hay una serie de mecanismos que permite incluir partidos nuevos matices, etcétera. Luego, el acuerdo en eso es bastante completo. No tenemos tiempo para hacer una larga exposición, pero uno de los propósitos es abrir la política a nuevos movimientos. Bueno, unas preguntas de las redes sociales. En este acuerdo hay varios compromisos que debe cumplir tanto el gobierno como las FARC. ¿Qué pasa si uno de ellos se incumple? No se cumple. Sí. Esa es una. Bueno, esta es muy parecida, como saben, para vigilar a las FARC, para cumplir eso. Una del streaming. No, pues muy parecida. ¿Cómo hacer para vigilar y controlar y hacer cumplir los acuerdos? Bueno, otra. ¿Qué tiene usted que decir ante la oposición que afirma un enorme vicio político e ideológico de la pregunta del plebiscito? Entonces, con relación a la pregunta del plebiscito. Otra. Sobre el punto 1 del acuerdo, hay uniandinos que queremos colaborar para mejorar o mejorarlo. ¿Cómo lo podemos hacer?
¿qué porcentaje de la paz se le puede atribuir a las FARC? Habida cuenta que el ELN no conviene dialogar, me excusan un poquito la letra, dialogar ni dejar las armas, pero Bien, creo sí, que se entiende la pregunta. sí. ¿Se garantizará la inclusión laboral de los excombatientes, quieran o no? Yo creo que ahí tenemos un grupo con Bueno. distintos temas. Entonces, lo primero, dijéramos, si se incumple, yo primero digo depende, porque hay fibras más delicadas que otras. ¿Qué quiero decir con esto? Un señor miembro de las FARC, bueno, o a un agente del Estado o un tercero va a la jurisdicción especial. Su primera obligación es brindar verdad plena. La definición de verdad plena es el numeral 12 o 13 del acuerdo, no es, creo que 12. Yo pido que lo lean, todo esto está publicado. Es rigurosa, ¿qué es lo que tiene que decir? Tiene que contar todo lo que hizo, lo que supo, lo que vio, cómo se financió. Subrayo eso, porque eso va a tener que ver con el problema de la reparación. Si falla, si no dijo verdad plena, pierde las ventajas de las sanciones de 5 a 8 años y se va a los 20 años de cárcel. Entonces dijéramos, por eso digo, depende. Eso es una hipótesis de incumplimiento. El que se salga del acuerdo, mejor dicho, se sale de la foto, como decían en la Revolución Mexicana, pues se le persigue. Es más, las FARC lo han dicho en la mesa claramente. A raíz de ese problema con el Frente Primero, lo que dijeron, no, el que se salga del acuerdo, persígalo, y hasta le ayudamos. Es que el que no cumpla esa frase manida recibirá el peso de la ley. Eso, pues, yo sé que suena un poco propagandístico, pero ¿no? La acción del Estado. Luego dijéramos, ese es un tipo de incumplimiento. De parte del Estado, yo más bien entonces conectaría esta con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos y las garantías? Porque finalmente esto se resuelve en un tema de garantías. Primero, el que creo yo más importante y más protuberante es la presencia de Naciones Unidas como presidente del mecanismo tripartito para garantizar el cese del fuego. Esa es una garantía. Es la garantía, primero, de la dejación de armas, efectiva. Los plazos están claramente determinados, empiezan con las armas artesanales, las llamadas caletas que tienen que ser destruidas in situ, luego el tránsito a las zonas, al ingresar a la zona se colocan las armas en el container, ese container solo tiene una llave, lo tiene Naciones Unidas y luego lo extrae y se lo lleva. Bueno, hay un proceso que garantiza a los colombianos que se cumpla. Ahora, en las zonas veredales hay un círculo de seguridad y luego protección por parte del Ejército y la Policía de Colombia. Porque de lo que se trata es que las armas no amenacen a los colombianos, pero que también se garantice la vida de los señores de las FARC que han dejado las armas. Entonces dijéramos que hay una cosa compensada y es Naciones Unidas, y ese es un solo ejemplo el que tiene que verificar esto. Segundo ejemplo que me parece muy importante. Como ya lo dije, las sanciones restrictivas de la libertad tienen un gran contenido reparador. Entonces el señor va, cuenta la verdad, repara, etcétera, y le ponen 5 años de desminado. Pues ese señor tiene que levantarse a las 7 de la mañana a desminar, ir donde haya minas, regresar. No es una cárcel con barrotes ni pijama pues de rayas, no es. Pero hay una restricción de la libertad. ¿Quién garantiza eso? Se establece una institución internacional plenamente seria y confiable que monitoree el ejercicio efectivo de las sanciones, el cumplimiento, perdón, efectivo, y esté anunciando a los colombianos permanentemente cómo se están cumpliendo las sanciones. Ese es probable que sea también Naciones Unidas el que haga esa tarea de monitoreo de las sanciones. Luego, para la verificación del cumplimiento de los acuerdos, ahora ya miremos la otra parte, la parte del Estado. Hay una comisión de seguimiento y alrededor de esa comisión de seguimiento los miembros internacionales, a gobiernos internacionales que acompañan la verificación y el cumplimiento en función, dijéramos, de ciertas especialidades. Por ejemplo, para el punto 1, la reforma rural, básicamente pensamos en países europeos. Hay, dijéramos, distintas presencias
internacionales o de instituciones internacionales, por decir algo. Todo el tema de menores, ahí va a estar UNICEF. El problema de alimentación, la famosa discusión entre seguridad y soberanía alimentaria, pues la FAO. Entonces dijéramos que hay realmente un enjambre de garantías. Luego, yo francamente creo que en eso la configuración del acuerdo es bastante equilibrada. Bueno, el vicio de la pregunta, sí, esa ha sido una discusión enorme, si es inductiva o no. Yo confío en que no piensen que estoy contestando cínicamente, no, por favor. Pero ustedes creen que habrá un colombiano que el 2 llegue a la urna, lea la pregunta y digo, cáspita, yo no había entendido qué era lo que me estaban preguntando. A mí me parece que eso es elemental. Más allá de la discusión semiológica, no, la gente sabe. Ahora estuvimos viendo por ahí unas encuestas, realmente el nivel de saturación de la información ha sido grande. Muchas personas dicen, no, eso es muy largo y muy complicado, pero la gente ha ido configurando realmente de qué se trata. Yo realmente no quisiera entrar en esa discusión, me parece. Tenemos muchas juridicidades en Colombia, no sé. Me parece que esto es como más práctico. Debería ser una cosa más sobre los hechos. Yo no tendría mayor duda de que el que vote sabe que está votando, pero muy bien. Bueno, colaboración, punto 1 y todos. Ese es un tema muy importante, siquiera surgió sobre la mesa. Lo que sigue es de todos, pero no es retórica, es de verdad. Esto no es solo un problema del gobierno. Una cosa era el acuerdo, pero insisto, lograr la paz, todos son bienvenidos. Por ejemplo, el punto 1 es un desafío enorme. Una cosa es lo que está acordado, pero volver a eso realidad, más el desarrollo, incluso de carácter normativo que esto requiere. En nuestro primer inventario creemos que por el fast track hay que aprobar por lo menos 40 leyes en desarrollo de los acuerdos. Luego, aquí todo el mundo tiene que meterse y es bienvenido, o sea que me parece una maravilla. ¿Qué porcentaje es las FARC de la paz? Dijéramos, en términos militares, las FARC tienen 7.800 efectivos, pero están censados de manera absolutamente precisa, porque realmente la información que hay sobre las FARC es enorme, y un número de milicianos que es imposible de precisar, pero el estándar generalmente es 2 milicianos por un combatiente, o sea que puede haber 14.000 milicianos, dijéramos. Que aprovecho para decir, es falso, el señor procurador, lo digo con todo respeto, dijo que no se había tratado el tema de las armas de los milicianos, falso. Ahora no me acuerdo del artículo, pero está expresamente comprometida las FARC a entregar las armas de los milicianos. Pero bueno, ese es el tamaño. El ELN, la información no es tan precisa, pero se habla de 2.500 combatientes. El problema con el ELN, a diferencia de las FARC, es que es un movimiento muy federalizado, que hace más énfasis en las comunidades, en la organización, en la sociedad civil. Las FARC es un ejército más hermético, que funciona como un ejército. El ELN siempre remite todo a la sociedad civil, es más complejo y además, pues la amenaza sobre la infraestructura, el tema del petróleo, etcétera, le da otras características. El gran aparato militar son las FARC, claro, esto es indiscutible. Es decir, sacar a las FARC del conflicto es un éxito enorme. Yo no soy capaz de medirlo en términos de porcentaje. Pero, dijéramos, es evidente también que el ELN pues, es una amenaza, pero me parece que el gran volumen de capacidad militar es de las FARC. Y luego el tema de la inclusión laboral de los excombatientes, sí, justamente de eso de lo que hablaba. Ahora, dirá, la pregunta dice, pero ¿y si no quieren? Bueno, es que justamente terminar un conflicto es un acto en virtud del cual los miembros de las FARC se disuelven como ejército, como organización militar, y se convierten en ciudadanos. Incluso las FARC lo dicen, no, nosotros queremos tener unos programas, dijéramos una ejecución colectiva de algunos programas, pero sabemos que el día que esto termine, a los 180 días se desarman y el que se quiera ir porque tiene una tía en Magangué, pues se va para Magangué, son ciudadanos libres. Luego, pues hay opciones laborales, pero no son obligatorias. Me parece que es lo que pudiera decir sobre esa pregunta, ¿no? Otro bloquecito, no lo vamos a hacer todavía. ¿Cómo se evitará que las 31 emisoras FM de la campaña pedagógica se conviertan luego, por 6 meses, en un medio de proselitismo político de las FARC? Esa es una. Otra. Volvemos al tema
agrícola. Para el desarrollo agrícola se requiere de un plan de ordenamiento territorial de acuerdo con el uso del suelo, el mercado nacional e internacional, encaminado a partir del predio familiar, municipal, departamental y nacional. La pregunta concreta es, ¿cuál es la estrategia del Estado para lograr que cada predio pequeño esté integrado a escala nacional? Otra, con respecto a la tierra. En relación con los 3 millones de hectáreas previstas para desarrollar ruralmente el acuerdo, que son 30.000 kilómetros cuadrados, que equivalen al 2,6% del territorio nacional, ¿qué se ha previsto en relación con el correspondiente catastro? Y una vez para acabar con este bloque, ¿cuál es, con el tema ambiental, cuál es el acuerdo relacionado a la conservación ambiental donde se encontraban los grupos armados? Bueno, entonces, las emisoras, esas emisoras corresponden a una categoría de emisoras comunitarias que tienen una potencia mínima de, yo no soy técnico, 2 megavatios, es decir, son pequeñas emisoras como las que tienen los colegios. Luego, dijéramos, estamos hablando de una cosa que realmente tiene un impacto limitado, cuya justificación es, durante esos primeros meses, pues colaborar también en todo el proceso de desarme. Las FARC lo que dijeron para esto es, también nosotros necesitamos tener una comunicación con nuestra gente en las zonas. Y más el propósito es el de ayudar en todo el proceso de dejación de armas. Luego dice que pasado ese tiempo, pueden competir a través de esa cooperativa que ellos llaman Ecomún, pues para obtener medios de comunicación. Discutamos esto en un plano mayor, más grande. La primera postura de las FARC, la original, era: la clave de la democracia son los medios. Ustedes tienen un circuito mediático en virtud del cual el gobierno manipula todo y el gobierno es un títere del Departamento de Estado. Luego dijéramos, aquí no va a haber democracia mientras no haya una participación efectiva en los medios, y además todo lo distorsionan, realmente la responsabilidad social de la información no existe. Esa es la postura inicial, razón por la cual lo primero que dijeron es la tesis venezolana: los medios en manos de propiedad colectiva, de organizaciones sindicales, etc. Obviamente la respuesta fue no, y se mantuvo, y no, eso realmente, mejor dicho, no admite mayor consideración. Pero si hay algo de verdad cuando un grupo dice, yo voy a ingresar a la política, y hay un entramado mediático del cual yo estoy excluido, esa es la razón por la cual sí queremos ayuda inicial para poder tener medios de comunicación, que es un elemento esencial para la democracia. Lo que nosotros les dijimos, y así quedó, es: estamos dispuestos a abrir mayor presencia de los partidos todos, no solo del partido de las FARC. Entonces, por ejemplo, se habló de la creación de un canal cerrado de televisión por cable para los partidos, pero no para el partido de las FARC, para todos. Esa además me parece que es muy buena idea. Por ejemplo, todos sabemos que C-SPAN, porque es una de las experiencias que hay en esto, donde se dan los grandes debates, no es como aquí, que llevan un ministro y lo tienen 6 horas allá en el Senado. Los grandes debates hoy se hacen, quien está haciendo el debate está solo en un estudio de televisión, y hay un canal dedicado a los partidos. Eso fue lo que se pactó, y ahí las FARC tendrán igual presencia que el resto de los partidos. Luego insistieron en que era necesario dijéramos, un plus de presencia, que había que abrir incluso un canal completo nuevo y de televisión abierta y no un canal cerrado. Todo eso se negó. Y, repito, de la idea inicial de apropiación colectiva, como la llaman ellos, de los medios de comunicación, pasamos a ampliación de la expresión política con las FARC adentro y sin ningún tipo de privilegio. Luego dijéramos que este tema de las emisoras es apenas una porción de una discusión mayor, donde ellos lo que insisten es: el entramado mediático no es garantía para nosotros, queremos algo. No, yo quiero recordar, en el 91, el noticiero AM/PM, fue un noticiero que se le entregó al M19 como parte también de un involucramiento a la actividad política. No, y eso no ha ocurrido. Yo no es que esté diciendo que eso ha ocurrido, eso no se negoció, pero eso es lo que explica, dijéramos, una primera labor de carácter informativo dirigido a facilitar la dejación de armas,
y luego la apertura de una posibilidad en la que estos señores tendrán que competir con otros a ver qué obtienen allí. Bueno, en cuanto al plan de ordenamiento territorial y la segunda pregunta, casa perfectamente. ¿Qué pasa en Colombia? Aquí hay que decir unas verdades un poco malucas, pero hay que hacerlo con honestidad. El tema de la tributación de la tierra en Colombia, primero, es muy bajo. Don Hernán Echavarría llevaba como 40 años diciendo eso. En segundo lugar, la informalidad, ya lo dije, es del orden del 48%. Y toda la estructura tributaria local, que es la que se relaciona con el impuesto predial, está en manos de los circuitos electorales municipales. Los concejales de cada municipio son los que fijan la tarifa del impuesto predial entre unos rangos nacionales, pero como además no hay catastro, ¿qué van a fijar? Entonces, dijéramos, una de las primeras discusiones fue sobre la necesidad del catastro, que es una cosa evidente. Realmente nosotros no sabemos qué tierra tenemos ni cómo están configurados los predios. Una anécdota, llevábamos como 8 semanas hablando del catastro y el pobre noruego no entendía. Entonces un día me llamó aparte y me dijo, ¿usted me quiere explicar qué es el catastro? ¿Qué es tan importante que ustedes llevan 8 semanas discutiendo eso? El pobre tipo estaba perdido. Entonces hubo que explicarle que realmente es un instrumento, es una cosa técnica, pero que es elemental. Por eso se acordó modernizar y ampliar el catastro. Ampliar no, lograr un catastro efectivo, y eso es parte del acuerdo y ya se está cumpliendo. El gobierno ya se está moviendo en la absoluta necesidad de ampliar el catastro. Y a partir de allí, pues hombre, la discusión con las FARC era, para cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, lo que hay es que nacionalizar la tierra, lo que ya les conté, expropiarla y dársela a los pobres, eso es. Y les dijimos, no, eso es una equivocación y eso es anacrónico. La mejor manera en democracia de buscar cambios en el uso y la tenencia de la tierra es a través de la tributación. Lo que pasa hoy es que hay grandes extensiones de terreno que no tributan. Luego, si uno no le mete el dedo en la llaga a ese problema, va a seguir afrontando algo que es desastroso. Nosotros tenemos alrededor de 5 millones de hectáreas en agricultura, y para usos agrarios pueden ser de 21 a 25 millones de hectáreas. De los 5 a los 21, las cifras pueden ser distintas. Realmente hay una inutilización de la tierra que no es razonable. Este es un tema nacional. Esto no es solo un tema de las FARC. Nosotros sí tenemos que lograr incentivar una mayor productividad de la tierra. Hay extensiones enormes de ganadería extensiva o incluso de uso de la tierra sencillamente con propósitos políticos en manos de paramilitares o para preservar caminos de la cocaína. Eso no le conviene a Colombia. Luego, de acuerdo, la estructuración del plan de ordenamiento territorial tiene que basarse en un catastro moderno, y tenemos que convertir el catastro y el efecto sobre la tributación en una manera de mejorar el uso de la tierra, que en Colombia es muy grave, y esa es una tarea nacional y creo que es insoslayable. Pero claro, eso no es que sea muy popular, dijéramos, pero me parece que es inevitable hacerlo. Bueno, son 3 millones de hectáreas, que es el 2.6% del territorio. ¿Cómo era la pregunta? Sí. Ahí es donde estaba lo del catastro, ¿no? Sí. Sí, correcto. Sí. ¿Quedó bien? Gracias. Bueno, y lo ambiental. Nos quedan 5 minutos, ¿no? No, lo ambiental. ¿Y más? Bueno, sí. Aquí? Lo ambiental es muy importante. Ambiental. Hay dos. Para agregarle, aquí alguien pregunta, pero muy rápidamente, ¿por qué no se incluyó el tema de los niños, de la entrega de los niños? O sea, no es muy claro eso. Otra muy rápida, ¿de dónde salieron el tema de tantas curules, etcétera? Como para decirlo rápidamente. Y la última dice que hay una clara inclinación por el sí. Suponiendo que este se haga efectivo, ¿cuáles son las proyecciones económicas para Colombia? ¿Qué plan de ruta hay, teniendo en cuenta la hondonada o el aumento, el gran aumento de impuestos e inflación que se viene? Bueno. Esa es la última para cerrar. Correcto. No hay más preguntas. Ofrecemos disculpas a las personas, que hay algunas otras, pero había unas letras un poquito difíciles de entender, tocó leerlas como 2 o 3 veces, ofrecemos disculpas. Y ofrecemos también, no dijimos de qué eran las preguntas porque la mitad venían anónimas y la mitad, tomé yo la decisión de no mencionarlo, pero es gente muy distinguida, uniandina, que hace las preguntas. Bueno, entonces, el tema ambiental tiene hay que decir 2 cosas sobre el tema ambiental. Una,
muy concreta y muy técnica y que parece contraintuitiva, es una cosa muy rara la primera y ya la voy a explicar, y la segunda es una cosa más general. Primero, entonces, están las reservas forestales de una ley del año 59, que si mi memoria no falla era la ley 10 del 59, que estableció unas reservas forestales. Pero lo que ha ocurrido en la práctica es que dentro de esas reservas hay explotaciones, hay vivienda, hay fincas. Dijéramos que eso se ha venido degradando, el Estado no ha sido capaz de lograr que realmente sea una reserva y eso se desbordó. Lo cual ha creado una situación absolutamente paradójica, y es que dentro de esas reservas, donde hay, por ejemplo, campesinos pobres, el Estado no puede invertir porque sería violatorio de la ley, justamente porque es una reserva. Entonces, fíjese la paradoja, es que el Estado está imposibilitado para ayudar con planes de desarrollo, con presencia allí, porque son reservas. Entonces, una primera decisión que se tomó, por eso digo que esta es porque todo el mundo le dice a uno, pero si la protección del medio ambiente es un bien preciado, ¿por qué van a disminuir la reserva? Por eso digo que es como difícil de explicar, pero es bastante lógica. Una decisión que se tomó es la disminución de la reserva porque ya está siendo utilizada con propósitos de explotación económica. O sea, no es una reserva hoy. Pero uno lo que tiene es que sacar esa tierra de allí para poder intervenir de nuevo, porque ahí dijéramos campesinos, etcétera. Entonces, esa es una primera razón sobre lo ambiental. Y allí, a propósito, para el Fondo de Tierras, ya había hablado de 1,5 millones de las tierras que provienen de mafiosos, etcétera. Y hay quienes piensan que debe haber unas 800.000 hectáreas al revertir ciertas zonas de reserva. Ese es un primer tema. Pero ya el tema general es que realmente la idea central de esto es, primero, lograr verdadera participación en las pequeñas comunidades, planes de desarrollo con enfoque territorial, lo cual implica focalización del gasto, capacidad de las comunidades de forjar sus prioridades, de vigilar, esto que es una vieja idea, sin conflicto yo creo que sí es posible lograrlo, porque eso era imposible, era en medio del conflicto, y luego unos planes con enfoque territorial que permiten que las características de cada uno de estos desarrollos de paz puedan ser diferentes. Dijéramos, lo que se haga para la costa Caribe puede ser distinto a lo que ocurre en el Tolima o en el Huila, pero en todo caso, focalizando y partiendo de participación comunitaria, luego una validación técnica, porque no se trata de hacer piscinas de olas, pues si uno, la gente puede contestar cualquier tipo de barbaridades al priorizar, a eso hay que darle contextos técnico y viabilidad financiera. Por lo tanto, estos programas que surgen de la comunidad suben, se validan y regresan a ser ejecutados con la comunidad, donde las FARC sin armas van a participar también. Ese es, dijéramos, uno de los elementos centrales de esto. Y una de las prioridades en esta materia, pues es la preservación del medio ambiente. O sea que si hay un fuerte ambiente, hay un fuerte acento ambientalista, complementado incluso por una idea que viene del gobierno anterior. El propio doctor Uribe la dijo alguna vez, que es, por ejemplo, estas 7.800 combatientes, algunos de ellos pudieran ser guardabosques. Puede haber un cuerpo dedicado a cuidar el medio ambiente y ese es, dijéramos, ese es un elemento instrumental secundario, pero sí hay, dijéramos, un acento ambientalista y de preservación del ambiente en esta materia. En segundo lugar, el tema de los niños, ¿no? El tema de los niños fue objeto tal vez de alguna confusión. Algo debemos haber hecho mal. Nosotros, bueno, no supimos explicar. Es que realmente en esto hay involucradas dos cosas. Uno, el compromiso es la liberación, la desvinculación total de los niños al fin del conflicto. Es que eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Todos los niños serán desvinculados. Entre otras cosas porque si no lo hacen, el reclutamiento de niños es un crimen de guerra, que no es amnistiable, o sea que las FARC no pueden retener niños. Pero eso no está en discusión y ahí hay un problema de percepción que es derivado de una segunda cosa, que es la que digo que quizás no explicamos bien. Durante meses estuvimos insistiendo en la necesidad de los niños. Lo que pasa es que como nosotros éramos más parcos por el tema de la confidencialidad, mientras que las FARC hablaban todos los días al entrar al sitio, al salón de conferencias, pues se fue generando como la idea de que nosotros no estábamos interesados en los niños. A mí una vez me llamó
la propia directora del ICBF me dijo, pero ¿qué pasa con los niños? Y dije, no, pues es que esa es una insistencia permanente, no hemos logrado un acuerdo. Pudiera precisar por qué no se logró un acuerdo, pero es una cosa ya demasiado complicada que tal vez no vale la pena. Por esa razón, en lo que llamamos medidas de desescalamiento, que son actos para crear confianza en la mesa, que se toman antes del acuerdo final, con sujeción a la legalidad vigente, porque una cosa es un acuerdo de futuro, donde puede haber modificaciones legales, y otro es la aplicación de la norma vigente para un acto de generación de confianza. Entonces, allí fue donde discutimos con las FARC que liberaran un número de niños como un acto de confianza. Y comenzó la discusión de esto. Y era un número limitado. Cosa que no tiene nada que ver, repito, con lo primero, que es que la desvinculación tiene que ser total. Esta discusión se complicó mucho por distintas razones. Primero dijéramos, el papel de los defensores de familia, que son unos funcionarios que tienen unas obligaciones a la luz de la ley vigente. Por eso insisto, es que las medidas de confianza se toman con base en la legalidad actual. Y hubo mucha dificultad, que fue lo que confundió a la gente, porque vino la señora Bangura de Naciones Unidas, se anunció que había ese acuerdo para las primeras vinculaciones y hubo una demora para lograrlo. Ya están saliendo los niños, se han hecho ya entregas, los recibe UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los defensores de familia tienen a su lado un grupo de asesores para buscar la mejor ubicación del niño, y el compromiso del Estado es recibirlos en condiciones de dignidad y sobre todo atendiendo a la prevalencia de los derechos de los niños que prevalecen sobre los demás, como dice la Constitución. Luego, esa fase de la entrega inicial ya está funcionando, pero dijéramos es el último escalón de este problema, porque la totalidad de los niños tienen que ser desvinculados, y si no, pues si incurren en esto, simplemente están incumpliendo el acuerdo. Tercero, el tema de las curules. Ese es otro tema pues extraordinariamente irritante. Yo sé que es lo más impopular que hay. El 80% de la gente dice que estos señores no debían participar en política. Nosotros creemos que el sentido de un acuerdo de estos es que dejen las armas y entren a la política, y que eso exige lo mismo que dije frente a la economía, la legalización de la economía a través de la agencia. Me parece que ha sido también tradicional un número de escaños en los cuerpos de representación como una manera de incentivar el paso al ejercicio de la política. Por ejemplo, mire si ha cambiado el país, y probablemente por la degradación del conflicto. Los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución vigente, la de hoy, aprobados en el 91, le dieron poder al presidente para crear a dedo escaños, crear escaños y nombrar guerrilleros a dedo, sin refrendación, sin corte constitucional, sin nada. Y eso lo aplaudió la gente, le pareció normal. Incluso, no con ánimo de polemizar, hay que evitar el ácido, porque yo creo que hay demasiado odio en Colombia y mucha pelea, pero personas que hoy nos critican duramente votaron clamorosamente por ese artículo. Yo tengo los nombres, pero dejemos eso quieto. Constituyentes de ese momento les pareció la maravilla los escaños a dedo, y ahora pues dijéramos hay críticas por estas curules. Entonces el sentido de esas curules es el siguiente: deben someterse a elecciones. Estas no son curules a dedo, a diferencia de lo que pasó en el 91. En el 18 presentan listas. Esta es una malla de protección, una especie de piso mínimo que le garantice que si sacan más de 5, pues sacan más de 5. Y si sacan menos de 5 en el Senado y 5 en la Cámara, le ponemos ese piso, que es una manera de incentivar. Es como los niños que nacen y los meten en una incubadora. Es que es un primer paso porque sería muy malo, honestamente hay que decir, dijéramos, las FARC deben tener algún pequeño éxito, ojalá no mucho, pero tampoco, si esto fracasa, pues quedamos en una situación en que se pueden devolver. Realmente sí hay un interés en que haya 5 señores allí, pero además, sabe que yo miro esto de las curules exactamente al revés de como suele mirarse. A mí me parece que es una garantía para nosotros. Yo sí prefiero que estos señores estén en el Senado y en la Cámara respondiéndole a Julio Sánchez y a Marisabel Rueda todos los días, porque cómo fue que votaron anoche. Es la visibilidad. A ver, vaya usted, señores guerrilleros, vaya al Congreso, cómo vota y cómo responde las preguntas de los periodistas. A mí me parece que es una garantía
es para nosotros. Bueno, y luego dice que la inclinación... de paso, las circunscripciones especiales de paz no son para las FARC, pero no voy a entrar en esa discusión técnica, pero simplemente corrijo eso porque se ha dicho que es que además son 16 para las FARC. Entre otras cosas, cualquiera que haga el examen de la estadística electoral de las zonas donde pueden estar estas circunscripciones, verá que no necesariamente gana la izquierda en esos sitios. Eso no es cierto, el alcalde de San Vicente pertenece al Centro Democrático, pero no entremos en Honduras tampoco. Bueno, y el tema de la inclinación por el sí, ¿cómo es que es la cosa? Ya está muerto. No estaba listo, pero aquí. Dice que hay una clara, esta es la última ya, hay una clara inclinación por el sí. Suponiendo que este se haga efectivo, ¿cuáles son las proyecciones económicas en Colombia? ¿Qué planes hay, teniendo en cuenta el aumento excesivo que se viene de impuestos y la inflación? Bueno, entonces, varias cosas. La inclinación por el sí me parece que es un punto de partida discutible. Yo no estaría seguro. Es posible, pero realmente esto es un poco incógnito. Mire, yo sé que estamos abusando del tiempo, pero les cuento una pequeña reflexión. Hay un experto canadiense en materia de plebiscitos, pues, o de referendos. La volatilidad del voto en los referendos es altísima, mucho más que en elecciones de candidatos. Esta es una elección distinta. No nos equivoquemos, es más predecible una elección entre rivales de carne y hueso. Pues está el Brexit, que ya es un lugar común mencionarlo, la sorpresa de los propios británicos. Pero este señor cogió todas las estadísticas. La volatilidad entre las encuestas y el resultado es del 17%. Es decir, es como si el margen de error de las encuestas fuera del 17%. Luego, yo realmente no estoy seguro de ese primer punto de partida. Hay una cierta sensación, yo también la siento, como que está creciendo el sí, pero eso no me parece que uno deba partir de esa base. De allí para adelante, pues dijéramos de algún modo, ya lo contesté, hay un desafío. Les conté lo que dice el doctor Juan Carlos Echeverry, las potencialidades del petróleo, también, por ejemplo, del turismo. Hace poco leí un estudio, yo no sé si fue que, a mí me pareció la cifra tan grande pero habla de 1.900.000 empleos nuevos por el turismo. Yo no sé si eso es viable, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en esa materia, Colombia sí debería ser una potencia turística si el conflicto termina. En fin, se supone que hay crecimiento de la economía, cuando hay economistas que dicen que ese crecimiento ya lo absorbió el mercado, por decirlo así, entre comillas. Muy bien, pero dijéramos, uno tiene que contrastar esto con el crecimiento de la economía. El otro problema, el de la inflación y el tributario, pues ese a mí no me corresponde. Y pudiera contestar hasta allí, no, pero dijéramos, hay un problema fiscal que es un problema de Colombia. Es decir, aún si no hay acuerdo, si no hay acuerdo en La Habana, de todos modos hay un problema fiscal que hay que resolver. Y el tema de la inflación, bueno, el ministro de Hacienda incluso está bajando en la de alimentos, en fin. Realmente no valdría la pena que yo entrara a especular sobre eso, porque creo que realmente no me corresponde. Es lo que simplemente pudiera decir. Y bueno, entonces agradezco inmensamente la paciencia, excusen que haya abusado de... Gracias. Les agradezco. Muy amable. Gracias. Bueno, para terminar, ¿una foto? ¿Ya? Pues que todas las fotos estamos muy separados, dicen que. Bueno. Okay. Muchas gracias. ¿Otra vez? Bueno, muy bien. Nos va a tocar cobrar por la pose. Cada quien hace su oficio. Bueno, descansa, solo para terminar, queremos pues en señal de agradecimiento una nota de agradecimiento que dice: en nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, que tengo el honor de presidir, queremos agradecerle a usted, doctor Humberto de la Calle, y a su equipo de trabajo que hizo posible que él esté esta noche presente en nuestro recinto. Celebramos la asistencia del señor rector de la Universidad de los Andes, doctor Pablo Navas. Hoy, con la participación de la comunidad uniandina,
y contando con la amplia divulgación que tuvimos a través de todos los medios, nos sentimos honrados, porque estamos seguros que este espacio, Diálogos Uniandinos con Colombia, ha de servir como un gran aporte de uniandinos a los hombres y mujeres de Colombia para que se dispongan de elementos de juicio sobre los grandes temas nacionales como el que hoy nos reúne. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muy gracias. Señor presidente, le agradezco mucho. Toda nuestra gratitud al doctor Humberto de la Calle por acompañarnos en esta jornada pedagógica. Participó en la rifa el señor rector. Un abrazo. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos hoy. Los esperamos dentro de 8 días, el próximo jueves 22, con la segunda edición de Diálogos Uniandinos con Colombia. Lo acompañamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través del hashtag Diálogos Uniandinos. Soy Irma Jenny Rojas y fue un placer acompañarlos hoy. Feliz noche. Muchas gracias. A usted, doctor de la Calle, muchas gracias.